Vamos ahora a tratar el tema de las misiones en la vida trinitaria. El tema de las misiones nos lleva entonces a contemplar dos realidades importantes dentro de la vida trinitaria, es decir, dos envíos: el envío del Hijo a través de la encarnación y el envío del Espíritu Santo para santificar, ¿no? Como Pentecostés, por así decirlo. Por lo tanto, podemos ver aquí esta idea precisamente de las misiones. Hablar de las misiones, pues es un tema, pues parte de la vida trinitaria. Y uno de los problemas que va a decir Santo Tomás de Aquino, que se presenta justamente al querer hablar del tema de las misiones, es que si uno es enviado, ¿verdad?, implica que entonces pudiera haber, en primer lugar, una idea de inferioridad, ¿no? Porque el enviado es inferior al que envía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el padre envía al hijo, significaría que entonces el hijo es inferior al padre. Y entonces eso podría ser una especie de arrianismo, ¿no? Porque entonces el hijo es inferior al padre. Entonces, ¿cómo puede decir inferior si es Dios, ¿no? Ese sería la principal conflictiva, ¿no? Y entonces va a empezar a hablar precisamente sobre el tema de la misión. Y entonces dice, el tema de una misión, ¿verdad?, cuando se habla de alguien que recibe una misión, dice, lleva implícito dos temas que son fundamentales, ¿no? O dos aspectos más bien. Por un lado, verá la relación del enviado con quien envía, ¿no? Ese es uno. Hay una relación entre el que envía y el que es enviado. Entonces yo envío a alguien y entonces tengo una relación con esa persona con la que yo estoy enviando algo, ¿no? Entonces hay una especie de relación ahí en primer lugar. Pero también, dice Santo Tomás, cuando se habla de un envío o de una misión, pues la relación del enviado también con aquello que es enviado. Entonces yo, por ejemplo, cuando envío un mensaje, por un lado, sí, está la relación de mi persona con el que yo le doy el mensaje, claro. Pero también hay una relación entre el que envía las cosas y lo que envía. Entonces, si yo envío un mensaje, hay una relación conmigo y con el mensaje que estoy enviando, ¿no? Hay una relación con lo que yo estoy enviando también. Eso hay una estrecha relación. Entonces dice, podemos ver entonces aquí estos dos aspectos de diferente manera. Entonces dice, un rey, ¿verdad?, manda a una persona porque es superior. Bueno, entonces hay una relación entre el rey y su siervo, su esclavo, al que le está enviando algo, ¿no? El rey es superior en este caso a ello. Pero también hay una relación con lo que uno envía. Y entonces él dice, un árbol, dice, emite una flor, ¿verdad? Un árbol puede emitir una flor. Y es como si el árbol estuviera enviando una flor. Entonces dice, hay una relación entre el árbol y la flor. Y entonces dice, aquí, por lo tanto, podemos ver dos maneras de entender una misión. Y entonces dice, ¿cómo entenderíamos la misión dentro de la vida trinitaria? Dice él. Bueno, pues la relación la misión en la vida trinitaria, pues implicaría precisamente no verla desde el primer aspecto, ¿verdad?, del superior o del inferior, dice, porque aquí no quedaría esto. Porque en la vida trinitaria Dios es uno solo, ¿no? Entonces no es que el Hijo sea inferior al Padre, no, eso no entra en este sentido. Aquí él va a hablar entonces. Dice, las misiones en las personas divinas se da en cuanto que implican su relación de origen con quien envía, así como el árbol que envía su flor, ¿verdad?, que genera su flor, o yo con mis palabras, ¿verdad?, hay una relación propia, ¿no? Entonces dice, aquí ese es el sentido de la misión, ¿verdad? Hay una relación de origen con el que lo envía. De tal manera que entonces, ¿verdad?, podemos decir que entonces el Hijo es enviado, claro, visiblemente en la historia porque se encarna, pero el Hijo ya existía antes, ¿verdad?, desde la eternidad. Y eso, dice, no lo digo yo, sino eso está aclarado ya desde el Evangelio de Juan, ¿no?, en el capítulo 1, versículo 10, ¿no?, en el famoso prólogo o el himno de Juan. Ahí claramente se puede apreciar que el Hijo ha estado siempre, ¿no? Siempre. Por lo tanto, con esto habla de la importancia de la misión. Entonces, ¿cómo entender las misiones dentro de la vida trinitaria? No en el sentido de la inferioridad, del superior y del inferior, sino la relación de origen que está con quien lo envía, ¿no? Entonces, no debemos de verlo con esto. La persona divina no implica más que una procesión de origen, dice Santo Tomás, ¿no? Hay una procesión de origen, porque la vida trinitaria se mueve desde el ámbito de este, de la eternidad, ¿no? Bueno. Una vez visto esto, entonces dice Santo Tomás, bueno, si efectivamente, ¿verdad?, podemos contemplar esto, la misión, ¿cómo es en la vida trinitaria? ¿La misión es eterna o es temporal? ¿Cómo? Porque si Dios es eterno, entonces las misiones que se dan dentro de la vida trinitaria tendrían que ser también eternas, ¿no? O son temporales. Entonces empieza aquí la situación. Y entonces dice, sí.
Las misiones son efectivamente, implica el origen de las personas divinas, claro, pero hay que tener una diferencia muy importante, ¿verdad? Y es que las misiones que está dando, que da Dios, efectivamente, son dentro de la historia, ¿verdad? Dentro de la historia. Y por lo tanto, no son eternas, sino que entran dentro de la historia en un momento preciso de la historia. Dice, por ejemplo, podemos hablar de la generación y la expiración. Dice, bueno, pero eso podemos decir que es una especie de misión, claro. Y entonces, pero eso es eterno, claro. Pero ya la misión de la encarnación o de la santificación dice, no, esas son temporales. Aquí ocurre algo temporal. Por lo tanto, la misión, dice, no solamente implica una procesión con respecto al principio, sino que también dentro del término temporal de la procesión o de la misión, ¿no? Entonces, la misión, dice, solamente es temporal. La misión es temporal. ¿Por qué? Porque en un momento determinado el Padre, ¿verdad? Desde la eternidad, envía al Hijo para encarnarse, entra en la historia. Entonces es una misión temporal, ¿no? Porque participa en el tiempo, igual que el Espíritu Santo va a ser enviado, ¿verdad? Dentro del tiempo. Entonces son misiones que son propiamente temporales, es a lo que él va a llegar a esa conclusión, ¿no? Y luego empieza a hablar de las misiones, ¿verdad? Y entonces dice, ¿verdad? Que la misión de las personas divinas deben de tener una acción de gracia santificante. Es decir, ¿por qué ocurren las misiones? ¿O por qué Dios envía al Hijo? ¿Por qué envía al Espíritu Santo? Dice, para santificar. No envía de vacaciones, ¿verdad? Vamos a enviar al Hijo, ¿verdad? Porque está aquí muy latoso, ¿verdad? En el cielo. Vamos a enviarlo un ratito a la tierra, que se haga hombre. No son vacaciones. Sino que Dios va a enviar a su Hijo con miras a la salvación. Y por lo tanto, va a decir Santo Tomás, si está en miras a la salvación, quiere decir que entonces esta misión que se va a hacer se va a realizar precisamente por un don de la gracia santificante, que es algo muy importante, ¿no? Algo que debemos de considerar. Las misiones van en función de la salvación y por lo tanto, dice Santo Tomás, va a entrar aquí entonces la gracia santificante, ¿no? Dice, no puede, dice, si Dios, ¿verdad? Se encuentra con la criatura racional, ¿verdad? Jesús que se hace hombre, se encuentra con los demás hombres, ¿verdad? Con la humanidad, ¿verdad? Entonces ahí está Cristo, ¿verdad? Presente. Implica que entonces ahí está la gracia santificante, ¿verdad? Porque gracias a que Cristo viene con su predicación y con su ejemplo, nos santifica. Entonces, quiere decir que la misión que se está enviando es precisamente en función de nuestra santificación, porque esto es lo más importante, ¿no? Esa es la idea central que está viendo precisamente aquí Santo Tomás, ¿no? Entonces dice, ningún otro efecto, dice, a no ser la gracia santificante, puede ser el motivo por el que la persona divina esté de un modo nuevo en la criatura racional. Entonces, si Dios envía, si el Padre envía al Hijo es para santificarnos, ¿no? Para eso está entre nosotros. O envía al Espíritu Santo, ¿verdad? En los sacramentos, por ejemplo, no envía al Espíritu Santo. Y entonces tenemos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para santificarnos, ¿verdad? Para santificarnos. No es que el Espíritu Santo quiere estar aquí de visita a ver un ratito con nosotros, no. Está enviado para santificarnos. La misión del Espíritu Santo está en función de nuestra santificación y por lo tanto la gracia santificante, ¿verdad? Por la cual el hombre tiene la inhabitación del Espíritu Santo, ¿verdad? Se convierte en templo del Espíritu Santo en el día de su bautizo. ¿Por qué? Porque ese mismo Espíritu Santo es dado y es enviado para santificar, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Entonces dice Santo Tomás, la criatura racional, ¿verdad? El ser humano, se va perfeccionando por este don de la gracia santificante, no solo para hacer libre uso del don creado, sino para disfrutar de la misma persona divina. Entonces, la gracia santificante, ¿para qué nos ayuda? No solo para decir puedo salvarme, sino para también unirme con la persona divina, ¿no? Para disfrutar del disfrute, dice él, ¿no? De la persona divina, porque nos unimos totalmente a la presencia de Dios, que eso es algo importante, dice él, ¿no? Y luego, cuando empieza a hablar de las misiones, obviamente va a empezar a decir sobre las personas de la vida trinitaria. Dice, ¿el Padre puede ser enviado o no puede ser enviado? Y dice, bueno, dice, de entrada, cuando empezamos a hablar de las procesiones, ¿verdad? Y la misión implica una procesión de otro, en cierto sentido. El Padre es ingénito, ¿no? El Padre no procede de nadie. Y por lo tanto, si el Padre no procede de nadie, el Padre no ha sido enviado por nadie. El Padre no es enviado. Entonces las misiones se dan, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Solamente dos misiones. El Padre no tiene misión. El Padre es el que envía, pero el Padre no es enviado, ¿no? Dice, porque si el Padre es no procede de nadie, entonces él no puede ser enviado, ¿no? Viendo ese principio fundamental de la vida trinitaria, ¿no? Ontológica, entonces el Padre, pues obviamente es enviado, pero
el Padre no puede ser enviado, ¿no? Esa es la idea fundamental. Y luego empieza a hablar de la misión del Hijo. Bueno, pues el Hijo es precisamente enviado para nuestra salvación. Y entonces dice, el Hijo al ser enviado, dice, gracias a la gracia, o por medio de la gracia santificante, como ya explicamos hace un momento, ¿verdad? Toda la Trinidad habita en el alma, ¿verdad? De acuerdo a lo que implica que Cristo venga a nosotros. Por un lado, a la encarnación, claro. Pero Cristo viene, por ejemplo, en la Eucaristía. Cristo se hace presente en la Eucaristía. Pues Cristo es enviado, ¿verdad? Y viene en la Eucaristía y se hace presente entre nosotros para habitar en nosotros y santificarnos. Y santificarnos, es eso. Entonces Cristo sí recibe una misión y para quedarse y santificar, ¿no? Y acude al Evangelio de Juan, ¿no? Capítulo 14, ¿no? Cuando dice, acudiremos a Él y en Él habitaremos, en Él haremos nuestra morada. Entonces, Cristo viene para habitar con nosotros, para santificarnos. Dice, de tal manera que la persona divina debe ser enviada a alguien por la gracia invisible, ¿no? Para santificarlo, ¿verdad? E inhabitar en aquella persona, poder vivir totalmente con esa persona. Entonces, aquí podemos apreciar precisamente esta idea. Entonces, el Hijo es el que es enviado para santificarnos. Y el Hijo precisamente viene para transformarnos, ¿no? Esto es lo que trata de hacer ver. Incluso él llega a decir, esta gracia santificante hace que el alma se asemeje a Dios, ¿verdad? Gracias a los dones de Cristo, ¿no? Y entonces con eso podemos salvarnos, ¿no? Podemos darle sentido a lo que vamos teniendo en nuestra vida, ¿verdad? Al recibir a Cristo, pero también dentro de la vida trinitaria, como el Hijo es enviado para la salvación, que es algo muy importante. Se encarnó para salvarnos, viene continuamente en la Eucaristía, ¿para qué? Para salvarnos, ¿no? Que eso es lo más importante que trata de ver precisamente aquí, ¿no? Bueno, él habla, ¿verdad?, de que la misión, ¿verdad?, implica conceptualmente que el enviado o bien empiece a estar donde antes no estuvo, dice, y por lo tanto eso se puede ver en las criaturas. Entonces dice, a ver, esto es muy importante, ¿no? Cuando yo envío a alguien, ¿verdad?, pues lo envío a un lugar donde no estaba. Es eso, ¿no? Si yo ahorita le digo a alguien, vete a ver la hora a Londres, bueno, pues al que yo mande, ¿verdad?, pues se va a ir hasta Londres a ver la hora, ¿verdad? Y va a ir a un lugar donde no estaba. Puede que ya conociera Londres, puede que no lo conociera, pero va a ir a un lugar, ¿no? Si está frente a mí y le digo, vete a ver la hora hasta Londres, pues va a ir hasta Londres, ¿verdad? Va a ir a un lugar donde no estaba. Hay un movimiento. Y entonces dice, la misión implica entonces, ¿verdad?, en una criatura, ir a un lugar donde él no estaba. Así sucede con las criaturas, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender esto en el mundo divino, ¿verdad? O dentro de las personas divinas, al hablar de las misiones. ¿Cómo podríamos ver esto? Precisamente viendo cómo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo es enviado a santificar, el Hijo es enviado, ¿verdad?, invisiblemente, ¿verdad?, la misión invisible para santificarnos por medio de la Eucaristía, por ejemplo. Entonces dice Santo Tomás, claro, hay una misión invisible, ¿verdad? La visible pues fue la Pentecostés, fue la encarnación. La misión invisible pues es cuando Cristo se hace presente en la Eucaristía, cuando el Espíritu Santo actúa en el bautizo, por ejemplo, ¿no? O sea, está esa misión invisible, dice Santo Tomás. Entonces, esta misión invisible efectivamente hace que se participe de un nuevo modo, ¿verdad? Que empiece a estar el Espíritu Santo o el Hijo, ¿verdad?, con la gracia santificante, en un lugar donde no estaba, ciertamente, ¿no? Entonces, sí, así como nosotros nos movemos de un lugar a otro, también en la misión trinitaria, ¿verdad?, de la vida de las personas trinitarias, implica entonces ¿verdad?, que el Espíritu Santo o que el Hijo van a empezar de modo invisible a estar en un lugar donde no estaban. Entonces, un niño que no estaba bautizado, bueno, pues no tiene la gracia santificante, no está inhabitado por el Espíritu Santo. En el momento que es bautizado, entonces empieza en ese momento a recibir la gracia santificante. Y entonces empieza a transformar su vida, empieza a renovarse, ¿no? Y entonces quiere decir que la misión invisible, porque aquí entraría la idea de una misión invisible, implica que la misión invisible hace que las personas divinas inhabiten de gracia, por un lado, e innoven a la persona, le transformen totalmente a la persona. Por lo tanto, la misión invisible hace que todos aquellos en quienes se encuentre, ¿verdad?, puedan vivir con esta gracia y con la inhabitación de la persona divina. A eso se referiría Santo Tomás. Entonces dice, sí, si una misión me lleva a un lugar donde no estaba, la misión invisible del Hijo y del Espíritu Santo me lleva precisamente a contemplar esta realidad que es importante. Y también habla sobre la misión del Espíritu Santo de manera particular, ¿verdad? Y él dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, implica, ¿verdad?, que también vaya actuando justamente para santificar al hombre,
Dice, el Espíritu Santo, en cuanto que procede como amor, ¿no? Porque recordemos que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, ¿no? Dice, en cuanto que procede con amor, le corresponde pues el don de la santificación. Dado que Él es el amor entre el Padre y el Hijo, cuando el Espíritu Santo actúa, dice, este amor hace que el hombre se santifique, este amor hace que el Espíritu Santo lo transforme. Por lo tanto, dice, podemos decir que el Espíritu Santo es el autor de la misma santificación, mientras que el Hijo fue enviado como autor de la santificación. Entonces, y el Espíritu Santo dice, es el enviado como signo de santificación. Entonces podemos ver aquí estas dos cosas. El Hijo y el Espíritu Santo son enviados en un momento de la historia y son enviados de modo invisible, por medio de los sacramentos, por ejemplo. Y entonces son enviados ¿para qué? Para santificarnos. Y entonces dice, el Hijo sería el autor de la santificación. El autor de la y el Espíritu Santo sería enviado como signo de santificación. Entonces, ¿quién nos santifica? Cristo. Y el Espíritu Santo actúa dando signos de esta santificación que necesitamos, ¿no? Para que se vayan dando y se vaya conociendo. Y este tema, ¿verdad? Obviamente, abre obviamente la perspectiva. Si el Espíritu, si Dios, ¿verdad? El Padre manda al Hijo y al Espíritu Santo en una misión invisible para santificarnos, y entonces viene el tema de la inhabitación trinitaria, que es algo muy importante, ¿no? Y esto es fundamental porque entonces cuando el Hijo actúa y nos transforma, ¿verdad? Y nos renueva, implica también una transformación en nuestra vida, de nuestra propia santificación. Y entonces la presencia de Dios está en medio de nosotros, no está en medio de nosotros. Y las tres personas evidentemente van transformándole. El Espíritu es el que nos santifica, claro, pero ahí la Trinidad está actuando en forma, ¿verdad? No nada más el Espíritu. El Espíritu es enviado para santificarnos, pero ahí se va a manifestar la presencia de Dios. Decimos, somos templo del Espíritu Santo, sí, porque el Espíritu Santo ha dado ese signo de santificación, claro. Pero ahí está la Trinidad actuando también en nosotros, porque nos unimos a la Trinidad. Y es entonces lo que se va a llamar la inhabitación trinitaria, ¿no? Lo que se llamará luego en la teología la inhabitación trinitaria. Pero bueno, esto de la inhabitación trinitaria lo tocaremos ya en otro tema, ¿verdad? Respecto a la parte sistemática, ¿verdad? Del Tratado de la Trinidad en un próximo video.